Pues mañana a esta hora se estará presentando Justin Bieber en el estadio del Club de Fútbol Monterrey. Le recuerdo el despliegue, el operativo que se estará realizando durante el día de mañana. Participarán 500 elementos de seguridad pública, otros 500 elementos de seguridad privada. Se estarán ahí implementando también el apoyo de 35 vehículos de los conocidos como radio patrullas. Habrá 4 comandos móviles. Habrá 16 motocicletas también ahí participando en este despliegue de seguridad. Para el día de mañana que es el día del concierto, estarán en total participando 1,076 elementos de diferentes corporaciones de seguridad y auxilio. También participa Protección Civil, participa la Cruz Verde, participan los bomberos. Esperemos que no pase, por supuesto, ningún problema, que el día de mañana todo el mundo pueda disfrutar de este concierto de Justin Bieber, el Purpose World Tour de Justin Bieber aquí en la ciudad de Monterrey. Estos son los 4 puntos móviles, ¿sí? En donde las torres móviles ahí estarán en los alrededores del estadio de los Rayados del Monterrey. Listos entonces para el día de mañana, también con todo el despliegue informativo. Amad Cantú. Así es, Gregorio. Muy buenas noches. Ya está listo el escenario donde el día de mañana Justin Bieber deleitará a todas sus fanáticas regiomontanas. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Se espera que el estadio de los Rayados pues alberga más de 50,000 personas, en su mayoría jovencitas, que disfrutarán del inicio de este show por toda Latinoamérica, y será precisamente aquí en Monterrey, Nuevo León. En punto de las 5:30 de la tarde, les comento, se abrirán las puertas del estadio de los Rayados para que todas las pequeñitas ingresen precisamente a este inmueble. Bueno, pues esperan entonces más de 50,000 personas, ¿verdad? Así es, Gregorio, y siguen las filas en las afueras del estadio de los Rayados. Jóvenes pues han enfrentado la lluvia y el calor durante más de 7 días, y todo por solamente ver a Justin Bieber. Estas imágenes son de hoy por la tarde, que hizo mi compañero Salvador Ruiz, quien realizó un recorrido y contó 20 casas de campañas en las que pues, las jóvenes se turnan en busca de ser las primeras en ingresar a este concierto que realizará Justin Bieber. Elementos de seguridad del municipio de Guadalupe se encuentran allá fuera del estadio para mantener precisamente el orden entre las jovencitas. Se espera que el día de hoy por la noche, bueno, pues sigan llegando estas niñas. Pero déjame te cuento que una admiradora de Justin Bieber pues tuvo que ser atendida por elementos de la Cruz Verde. Al sentir que estaba a punto de desmayarse, pues esta jovencita solicitó apoyo a los policías que se encontraban en este lugar, y en cuestión de minutos, bueno, pues fue atendida. Se le recomendó, claro está, tomar líquidos y mantener las piernas en alto. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente fue una baja de presión, es el tiempo que he estado aquí, la falta de alimento, lo que es falta de líquido, es lo que ha ocasionado que se haya bajado la presión. Se le dieron algunas recomendaciones, tomar líquido, poner los pies un poquito en alto más que nada, y más que nada pues el sol. No sé cuánto tiempo vayan a estar aquí, pero pues hay que tomar precauciones más que nada. Pero a ver, Amad, tú tienes una amplia explicación acerca de las indicaciones que vienen por ahí en el boleto de acceso al concierto de mañana. Así es, Gregorio, hay muchas dudas, hay muchas preguntas, y esta noche nosotros aquí en las noticias se las vamos a resolver. Como tú lo mencionabas, uno de ellos es el boleto. Muchas personas están preguntando dónde se van a localizar. En este boleto, en la parte inferior izquierda, se encuentra precisamente, bueno, pues la zona y la puerta externa. Estos numeritos que ustedes ven abajo, estos números y letras, son precisamente, bueno, pues la puerta externa, así como también el pasillo y la escalera. También en el punto número 3, como lo vemos, la sección donde estarán localizadas, y claro está, poder disfrutar de este concierto. Otra de las dudas y de las preguntas que muchas personas se realizan son precisamente los accesos. En el estadio de los Rayados, bueno, pues se encuentran 4 puertas, 2 precisamente al norte y 2 al sur, 2 por Avenida Las Torres y 2 por Avenida Pablo Olivas. Dentro de este estadio, bueno, pues se encuentran precisamente más de 20 salidas de emergencia, así como también podemos ver en el mapa, bueno, pues diferentes entradas para personas con discapacidad,
y también para que puedan disfrutar de este concierto, uno de los más esperados y más importantes de este 2017. Bueno, pues también se encuentra localizado, como vemos, las distintas zonas donde se localizan los baños, así como también los restaurantes que se localizan dentro de este inmueble. Otra también pregunta que nos hacen a través de las redes sociales son precisamente los lugares de estacionamiento. Y aquí, como lo vemos, son 11 en total que son aledaños al estadio de los Rayados. Hay 2 por avenida Benito Juárez, también en avenida Exposición se encuentra una. En la avenida Eloy Cavazos podemos ver 2 precisamente lugares de estacionamiento. En Pablo Olivas también se encuentran otros 2 lugares más. De hecho, como lo vemos en pantalla, entre los lugares destaca precisamente el Parque Tolteca, la estación del metro Exposición. También hay otro estacionamiento frente al Parque Tolteca, un parque de diversiones, el Gran Parque Río La Silla y Control Vehicular, el área municipal Rivieras del Country. El estacionamiento de Terminal Expo también es una opción para poder dejar su vehículo el día de mañana. También otra de las opciones es el estacionamiento del Polivalente y un terreno que se encuentra frente al TEC de Nuevo León. Son 11 opciones para que tome sus medidas, precauciones y poder disfrutar en punto de las 9 de la noche de este concierto en el Estadio de los Rayados el día de mañana. Como le reitero, en punto de las 5:30 de la tarde se abren las puertas. Pero ¿qué es lo que no se puede ingresar a este concierto? Lo vemos en pantalla. Son armas de fuego, objetos punzocortantes, artículos y objetos que tengan pólvora, así como también alimentos, bebidas, recipientes de plástico y o de vidrio. También no está permitido el ingreso de pancartas o mantas, así como también artículos de papel, mascotas, cámaras fotográficas y de video personal. Así que estas son precisamente los artículos que no se pueden ingresar al concierto de Justin Bieber el día de mañana. Pero también vamos a conocer un poco más de lo que las chicas regiomontanas podrán disfrutar de este concierto, de este tour, el Tour Purpose. Son 700 toneladas de equipo, más de 400 luces robóticas, más de 28 trailers, más de 300 personas trabajan precisamente en este show y más de 145 personas viajan con el cantante. Se prevé que el día de hoy, los primeros minutos del día de mañana, miércoles, arribe Justin Bieber a tierras regias. Hacemos una pausa comercial y al regresar, Ernesto Herrera ya está listo con los deportes. Muy buenas noches.